Hola, mi nombre es Daniel Vicente Ceballos Lor, estudiante de segundo semestre de la carrera de Psicología. Hoy 7 de noviembre quiero compartir con ustedes un recorrido muy interesante por las unidades 1 y 2 de la asignatura de Teorías y Sistemas de la Psicología. En este video vamos a conocer cómo surgió la psicología como ciencia independiente, cómo fue evolucionando su forma de estudiar la mente humana y de qué manera los distintos autores aportaron ideas que hoy siguen vigentes en la psicología moderna. Estas dos unidades son fundamentales porque nos permiten entender el punto de partida del pensamiento psicológico y cómo pasamos de simples reflexiones filosóficas sobre la mente a teorías científicas que explican la conducta, la conciencia y la personalidad. En la unidad 1 revisaremos los primeros enfoques: el estructuralismo, que analizó los componentes de la mente; el funcionalismo, que estudió sus funciones adaptativas; la psicología del acto, que dio un giro hacia la intencionalidad; y el enfoque histórico-cultural, que explicó cómo el entorno social influye en nuestro desarrollo. En la unidad 2 nos centraremos en una corriente clave, el psicoanálisis de Sigmund Freud y las teorías psicodinámicas que nacieron de sus ideas. Así que prepárate porque vamos a recorrer más de 100 años de historia, teoría y pensamientos psicológicos que marcaron el nacimiento de la psicología como la conocemos actualmente. Unidad 1. Principales enfoques psicológicos. El estructuralismo. Comencemos con el estructuralismo, el primer programa formal que intentó estudiar la mente de manera científica. Su fundador fue Wilhelm Wundt, un médico y filósofo alemán que en el año 1879 creó en la ciudad de Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental del mundo. Este acontecimiento es considerado el nacimiento oficial de la psicología científica. Wundt se propuso estudiar la estructura de la mente humana, entendida como la combinación de sus elementos más básicos: sensaciones, sentimientos e imágenes. Para él, comprender la mente significaba descomponerla en partes más simples. Igual que un químico descompone una sustancia para conocer su composición. El método principal que usó fue la introspección experimental controlada, que consistía en que las personas describieran con el mayor detalle posible lo que sentían o pensaban cuando se les presentaban ciertos estímulos, como lo que es el sonido, luces o imágenes. De esta forma buscaba obtener datos sobre los procesos mentales internos. Su discípulo Edward Titchener llevó estas ideas a Estados Unidos, donde formalizó el estructuralismo como una corriente teórica. Ambos creían que la mente podía analizarse científicamente si se estudiaban los elementos que la componían. Estos aportes del estructuralismo entre los aportes del estructuralismo se destacan la creación del primer laboratorio psicológico experimental, el establecimiento de métodos sistemáticos y controlados para investigar la mente, y la separación definitiva entre psicología y filosofía, consolidándola como una ciencia autónoma. Sin embargo, el estructuralismo también recibió críticas. Se decía que la introspección era demasiado subjetiva, ya que dependía de que cada persona decía sentir. Además, los resultados no eran reproducibles ni verificables por otros investigadores. Otra crítica fue que el estructuralismo no estudiaba la conducta ni la función adaptativa de la mente, limitándose a que las personas decían sentir. Aún así, el legado de Wundt fue enorme. Gracias a él, la psicología se institucionalizó, se crearon laboratorios, se formaron investigadores y se introdujo una metodología experimental que cambió para siempre la manera de estudiar al ser humano. En conclusión, el estructuralismo intentó responder a la pregunta: ¿de qué está hecha la mente?
Poco después surgió el funcionalismo, una corriente que cambió la pregunta. En lugar de estudiar de qué está hecha la mente, se interesó por saber para qué sirve la mente. El funcionalismo nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, influido por la teoría de la evolución de Charles Darwin. Sus principales representantes fueron William James, John Dewey y James Sanger. Estos pensaban que la mente no era una estructura estática, sino un proceso activo y cambiante que nos ayuda a adaptarnos al entorno. Para el funcionalismo, los pensamientos, las emociones, recuerdos y percepciones tienen una función práctica. Permite que el individuo sobreviva y se adapte a las exigencias de la vida cotidiana. Como por ejemplo, el miedo, lejos de ser un simple sentimiento, cumple la función de alertarnos ante el peligro. La memoria nos permite aprender de las experiencias y no repetir errores. Y el lenguaje nos ayuda a comunicarnos y cooperar socialmente. El funcionalismo valoró la experiencia real y el aprendizaje como parte del proceso evolutivo del ser humano. Entre sus aportes más importantes están la creación de la psicología aplicada, que se ocupa de la educación, el trabajo y la salud. La influencia directa en el conductismo, que más adelante dominaría gran parte del siglo XX. Y su enfoque pragmático, es decir, orientado a la utilidad práctica del conocimiento psicológico. A diferencia de William James no buscaba direccionar la mente, sino entender cómo funciona. De hecho, en su libro Principios de la Psicología en español, que se escribió en 1890, se convirtió en una obra clásica que marcó a generaciones de psicólogos. El funcionalismo también recibió críticas. Algunos lo consideraban poco riguroso porque no usaba métodos experimentales tan precisos y porque se centraba más en las ideas que en la evidencia. Pero lo cierto es que cambió para siempre la forma de entender la mente, y no como un conjunto de partes, sino como un proceso dinámico orientado a la adaptación y la acción. En resumen de todo, el funcionalismo nos enseñó que la mente no solo piensa, actúa, se adapta y resuelve problemas. Eso es lo que nos demuestra el funcionalismo. Después, el siguiente paso a esta evolución fue la psicología del acto, desarrollada por Franz Brentano. Brentano criticó el estructuralismo para reducir la mente a simple contenido. Para él, lo esencial no eran los contenidos mentales, sino los actos que realiza la mente. Su concepto fue clave para la intencionalidad. Todo acto mental está dirigido hacia algo. Cuando recordamos, recordamos algo. Cuando imaginamos, imaginamos algo. Cuando juzgamos, juzgamos sobre algo. Este simple cambio de perspectiva fue enorme. Transformó la idea de la mente pasiva, que solo recibe información, en una mente activa, viva y orientada al mundo. La psicología del acto fue el punto de partida de la fenomenología, una corriente que luego influiría en los filósofos y psicólogos como Edmund Husserl, Merleau-Ponty y otros. Sus aportes fueron conceptuales, pero muy importantes. Hay que recordar que introdujo la idea de la mente como actividad intencional, revalorizó los actos mentales como fenómenos psicológicos fundamentales y acercó la psicología a la filosofía de la conciencia. Las críticas señalaron que Brentano carecía de un método experimental y que su enfoque era más filosófico que científico. Sin embargo, su influencia fue decisiva para comprender la experiencia consciente. En síntesis, la mente no es un depósito de ideas, sino una corriente constante de actos orientados a un objetivo. Finalmente, llegamos a uno de los enfoques más influyentes, el enfoque histórico-cultural, desarrollado por Lev Vygotsky en la primera mitad del siglo XX. Vygotsky propuso que el desarrollo psicológico humano no puede entenderse fuera del contexto social y cultural, es decir, que la mente no se forma de manera aislada,
sino a través de interacción con otras personas y con el entorno cultural. Su teoría destaca varios conceptos fundamentales, como es la zona del desarrollo próximo, ZDP, es la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede hacer con ayuda de alguien más experto. Este concepto es esencial en la educación porque muestra que el aprendizaje se potencia mediante la colaboración y la guía. Las herramientas psicológicas son instrumentos simbólicos como el lenguaje, los signos y los símbolos que nos permiten pensar, razonar y comunicar. Para Vygotsky, el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que lo construye. El aprendizaje como el motor del desarrollo. A diferencia de otras teorías, veían el aprendizaje como resultado del desarrollo. Vygotsky sostenía lo contrario. Aprendemos primero en interacción social y luego interiorizamos estos conocimientos. El enfoque histórico-cultural tuvo una enorme influencia en la psicología educativa moderna, en la pedagogía y en el diseño de programas de aprendizaje colaborativo. Las críticas se enfocan en las dificultades para aplicar sus conceptos en estudios experimentales, ya que muchos son abstractos y dependen del contexto cultural. Aún así, su visión sigue siendo actual. Aprendemos en sociedad y la cultura moldea nuestras formas de pensar. En conjunto, la unidad 1 nos muestra cómo la psicología pasa de ser una reflexión filosófica a una ciencia experimental, práctica y social. Cada autor aporta una clave. Wong nos dio el laboratorio, James la utilidad, Brentano la intencionalidad y Vygotsky la dimensión social de aprendizaje. Ahora sí, unidad 2, el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, marcó un antes y después en la historia de la psicología. Freud cambió el enfoque. En lugar de estudiar la conciencia, se concentró en la inconsciente, esa parte oculta de la mente que influye en nuestros pensamientos y conductas que lo sepamos. Para Freud, la mente se estructura en tres niveles: el consciente, donde está lo que sabemos y percibimos; el preconsciente, donde están los recuerdos que podemos traer a la mente; y el inconsciente, donde se almacenan los deseos, los conflictos y experiencias reprimidas. Además, Freud explicó la personalidad mediante tres instancias: el ello, la parte instintiva, impulsiva, guiada por el principio del saber; el yo, el mediador racional que equilibra los deseos del ello con las exigencias del entorno; y el superyo, la instancia moral que representa las normas, valores y prohibiciones sociales. Según Freud, los conflictos entre estas tres partes generan ansiedad, y el yo utiliza mecanismos de defensa para mantener el equilibrio. Las principales técnicas del psicoanálisis fueron la asociación libre, donde el paciente dice todo lo que le viene a la mente sin censura; el análisis de los sueños, considerado el camino real hacia el inconsciente; y la interpretación de los actos fallidos, como los lapsus o errores al hablar que revelan deseos reprimidos. Los aportes de Freud fueron enormes. Propuso la primera teoría sistemática de la personalidad, introdujo el estudio de los conflictos inconscientes y de las etapas psicosexuales del desarrollo, oral, anal, fálica, latencia y genital, y fundó una nueva forma de terapia, el psicoanálisis clínico. Aunque su teoría ha sido criticada por su falta de evidencia empírica y por centrarse demasiado en la sexualidad, no hay duda de que revolucionó la comprensión del ser humano. En sí, Freud nos mostró que no siempre somos dueños de nuestros actos y que el inconsciente también nos guía. Con el tiempo, varios de estos discípulos se separaron de Freud, creando unas nuevas corrientes conocidas como las teorías psicodinámicas. Carl Jung, psicología analítica. Jung introdujo la idea de inconscientes colectivos, una especie de memoria heredada
que compartimos todos los seres humanos. Dentro de este inconsciente están los arqueotipos, como la persona, la sombra, el ánima y el sí mismo, que aparecen en los mitos, los sueños y el arte. Para Jung, el objetivo de la vida psicológica es alcanzar la individuación, es decir, integrar todos los aspectos de la personalidad. Alfred Adler, Psicología Individual. Adler se centró en la motivación humana. Dijo que todos sentimos alguna vez inferioridad, que esa sensación nos impulsa a superar. Habló del afán de la superación y del interés social, destacando la importancia de la cooperación y el sentido de la comunidad. Karen Horney. Horney criticó la visión sexual de Freud. Propuso que los problemas psicológicos no surgen solo de inconscientes, sino también de las relaciones sociales. Habló de la ansiedad básica originada por la falta de amor o seguridad de la infancia. Describió 3 tendencias neuróticas: moverse hacia las personas, que es dependencia y búsqueda de afecto; moverse contra las personas, actitud hostil o competitiva; y alejarse de las personas, lo que es aislamiento y retraimiento. Erich Fromm, psicoanálisis humanista. Fromm combinó el psicoanálisis de la sociología y la filosofía. Planteó que el humano busca satisfacer necesidades existenciales como el amor, la pertenencia, la libertad y el sentido de vida, pero también enfrenta el dilema ante la libertad y la alineación. Ser libres nos da poder, pero también nos puede aislar de los demás. Estas versiones del psicoanálisis emplearon la visión de Freud, incorporando factores sociales, culturales y espirituales. Hay que recordar que hay una línea de tiempo en lo que es la parte de la unidad 2, donde el acontecimiento principal sucede en 1895 entre Freud y Breuer, sobre los estudios sobre la histeria, el nacimiento del psicoanálisis. En 1900 Freud creó lo que es la interpretación de los sueños. Entre 1911 y 1913 pasó lo de Jung y Adler, lo que fue la ruptura con Freud. En 1930 Fromm y Horney crearon lo que es el psicoanálisis culturalista. Y en conclusión, antes que se me olvidara, en 1950 fue lo de Lacan, la relectura del psicoanálisis desde el lenguaje. En conclusión, a lo largo de estas 2 unidades hemos visto cómo la psicología evoluciona desde sus orígenes hasta convertirse en una ciencia moderna y compleja. El estructuralismo nos enseñó a observar la mente con rigor experimental. El funcionalismo nos mostró su función adaptativa. Lo que es la psicología del acto, que nos reveló la intencionalidad de la mente. También el enfoque histórico-cultural destacó la importancia de la interacción social. Y el psicoanálisis con Freud y sus seguidores nos abrió la puerta al mundo del inconsciente. Hay que recordar que cada teoría fue una pieza clave en la historia del pensamiento psicológico. Todos sus aciertos y limitaciones contribuyeron a que hoy entendamos mejor cómo pensamos, sentimos y actuamos. La psicología en el fondo sigue siendo una búsqueda por responder a una pregunta muy antigua, pero siempre actual: ¿quiénes somos y por qué somos como somos? Gracias por acompañarme en este recorrido por teorías y sistemas de psicología. Espero que este video te ayude a comprender no solo la historia de la disciplina, sino también el papel tan importante que juega la mente humana. Cualquier duda o pregunta pueden escribir en la parte de abajo de los comentarios. De igual forma, próximamente estaré subiendo más videos acerca del tema. Gracias y que tengan una linda tarde.